Mexicanos, muy buenas noches, ya son las 6 de la tarde, con un minuto. Y bueno, vamos a hablarles, amigos, de una noticia que trascendió el día de ayer. Ya tenemos nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y dirán, José Luis, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta señora? Yo diría señoronona, porque es una persona de alto calibre, una persona que va a apoyar muchísimo en el Poder Judicial a esta cuarta transformación. Les voy a contar un poquito de quién es esta persona. Su nombre es Margarita Ríos Fajardo. Y dirán, José Luis, ¿qué hizo esta señora para que estuviera como ministra de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, ella lo que hizo es que cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria, que es la encargada de recaudar los impuestos y fondos para los programas sociales como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes, entre muchos otros proyectos, vamos a ponerlo así, de esta cuarta transformación. Y dirán, José Luis, ¿por qué dices que es una persona de muy alto calibre? ¿Por qué dices que es una persona tan bien preparada? Aguanten vara. Resulta que esta señora Margarita Ríos Fajardo tiene una maestría en Derecho Fiscal. Es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Y dirán, José Luis, explícame, ¿qué hace una persona que estudió Derecho Fiscal y está en una institución que se especializa en Derecho Penal? Les voy a dar ahí un poquito de razón. Para las personas que estén confundidas por esto, les voy a explicar de manera detallada. Dirán, ¿qué tienen de diferencia el derecho penal con el derecho fiscal? Bueno, regula las relaciones de la sociedad sancionando delitos a través de penas. Esto es lo que regula el derecho penal. ¿Y qué regula el derecho fiscal? El derecho fiscal regula las normas jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con el fin de obtener un sufragio en el gasto público. José Luis, dímelo en español, por favor. El derecho penal, pues, es aquel que regula las relaciones de la sociedad. O sea, esta rama de derecho pues tiene la especialidad de sancionar a los delincuentes a través de la ley. Es la típica, la que todos sabemos de cajón, la que todos vivimos todos los días. Y el derecho fiscal es aquel que ejerce como una transparencia en el gasto público. Desde luego, una maestría en esta rama, digamos que no es sencillo, porque yo me imagino que esta señora, Margarita Ríos Fajardo, debe de saber, o creo que está dentro de la rama, un poquito de economía, porque como hemos mencionado, se tiene que dar una transparencia. Porque recordemos cuando estaba Eduardo Medina Mora, le descubrieron allá en Londres un par de milloncitos que tenía por ahí guardados y que el superhéroe de la cuarta transformación, Santiago Nieto, ha congelado, y que gracias a las marchas que hemos hecho y las que hemos asistido en contra de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han llevado a Eduardo Medina Mora a la renuncia. Y por eso creo que Andrés Manuel López Obrador, que es muy cercana a López Obrador, pero no en el ámbito personal, en el ámbito profesional. Andrés Manuel sabe que esta persona es muy inteligente, es una persona totalmente preparada.
Aparte de tener una maestría en Derecho Fiscal, también tiene un doctorado. Ella es doctora en Política Pública. Y dirán, José Luis, pues, ¿qué es la política pública? Pues es la que todos los días hemos visto, señores. Es aquel que que ejerce proyectos y los ejerce a través del gobierno. Es la típica política que vemos todos los días. Es la política pública. Como los proyectos de la refinería de Dos Bocas, el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, los programas sociales creo que también entra. Todos los días en política, creo yo que de cajón es lo primerito que tienes que saber. ¿Qué es la política pública? Ahora, digamos, esta persona ya había trabajado en el Poder Judicial, pero no como ministra de la Suprema Corte. Ella ocupó otro cargo. Otro cargo que ocupó en 1996 y en 1999, cuando estaba Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente. No es cierto. Cuando estaba Salinas y Zedillo, porque recordemos que Zedillo entró en el 94 y terminó en el año 2000. Y en el 96 todavía estaba Salinas de Gortari. Y ha escrito un libro, bueno, aunque sea uno, yo la verdad no lo he leído, pero bueno. Aquí menciona que ha escrito un libro que dice cómo usar los ojos. Y ella conformó el colectivo Coalición Anticorrupción para implementar el sistema estatal anticorrupción en Nuevo León, donde ella es originaria, ella es de Nuevo León. Ahora, pónganme en los comentarios, ¿es una persona machuchona? En lo personal, yo creo que sí. Es una persona totalmente preparada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué das esta nota? Bueno, pues, ¿qué creen? No inicia un día en la que esta señora esté en la Suprema Corte, pero dice: Ríos Fajard rechaza conflicto de intereses en la Suprema Corte de Justicia al desempeñarse previamente como jefa del SAT. Por eso hicimos de introducción quién es ella, para que ustedes me puedan entender. Y bueno, dice aquí la nota que Margarita Ríos Fajard, quien fue elegida el día de ayer por el Senado de la República como nueva ministra para sustituir a Eduardo Medina Mora, y acepta que su paso por el actual gobierno federal que vincula con la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ya lo hemos dicho, Andrés Manuel y ella son muy cercanos, pero en el ámbito profesional. Pero por ello no implica que reste autonomía a la Suprema Corte de Justicia. Al salir del salón de sesiones, donde fue elegida por 94 puntos a favor, que sumaron los senadores de Morena, PAN, PRI, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y la ex jefa del SAT, vinculada con Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, señaló como una falta de respeto al Senado que le hicieran dicha pregunta, pero también una preocupación legítima. Yo no entiendo por qué falta de respeto, si por estar vinculada con Andrés Manuel o con Alfonso Romo, o porque estuvo en el SAT, y ya lo hemos dicho, amigos. Y creo que pues es válido, ¿no? Le hemos dicho a ustedes por qué hay mucha diferencia entre lo penal y lo fiscal. Y creo yo que el gobierno de Andrés Manuel les debe de cambiar el nombre a las fiscalías que operan en los estados, porque su función es tomar las denuncias que hace el pueblo, que si lo asaltaron, que si mataron, que si agredieron, que si golpearon o que violaron. Pues básicamente eso no es función de una fiscalía, porque lo hemos dicho aquí. La fiscalía el derecho fiscal es aquel que regula el gasto público. ¿Y qué hace lo fiscal? Regulando lo penal.
Yo diría que esto sí es válido, pero no entiendo por qué hay conflicto de intereses. Pero vamos a seguir con la nota, señores. Yo era jefa del SAT, ya presentamos la renuncia, estaba con licencia. Eso es un vínculo en el sentido de que yo he sido parte de las autoridades fiscales mexicanas. Pero fuera de eso, yo no veo que haya problema con la autonomía, señala Margarita Ríos. Pues sí, yo no veo ningún conflicto de interés, yo no veo aquí ningún problema. Si cuando fueron, vamos a decir, como las propuestas dadas, ella contaba con licencia, ella ya había renunciado al cargo o tenía licencia. Yo le apuesto más a que ella obtuvo una licencia y después renunció al cargo, para que ya no hubiese problema ahí. Como lo hemos dicho, hay que respetar la autonomía. Antes de resultar electa por la mayoría calificada en la primera vuelta, de hecho, lo superó por 12 votos de 82 que necesitaba reunir. El senador Damián Cepeda cuestionó el perfil y el de Diana Álvarez Mauri, quien desempeñada como subsecretaria de Gobernación, también en la actual administración federal. Su intervención citó el artículo 95 de la Constitución Política, que limita la elegibilidad de los ministros a haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo de su nombramiento. No obstante, dicho artículo no prohíbe a subsecretarios de Estado. No estamos obligados a elegir a una persona, sino a elegir a la persona correcta. Conflicto de intereses en Ríos Fajard y Álvarez Mauri no es ilegal, no es ético, moral ni correcto, abunda. Les digo, creo que los del PRI del PAN tratan de dividir esto para que ya no se den los chanchullos que antes se daban en la Suprema Corte, como los de Eduardo Medina Mora o los altos sueldos que reciben los jueces y magistrados de la Suprema Corte. Bueno, pues aquí le dejamos, amigos. Déjenos en los comentarios qué piensan ustedes y demás. Yo soy José Luis Carballo y como siempre le pido en este canal, no permita que se la metan doblada, camarada. Y aquí hablamos como los chayoteros. No quieren, no les interesa o no les conviene porque muerden la mano que les quitó el bozal. ¡Vámonos, Ramírez! Porque aquí espantan. ¡Vámonos!